Hola, soy Tomás Valdebenito y bienvenido a un nuevo capítulo de Que alguien piense en la historia. En el día de hoy nos encontramos con la segunda parte en la entrevista del profesor Jaime Rodríguez. Así que, si tú aún no ves el primer video, te invito a mirarlo. Lo dejaré por aquí arriba en las etiquetas. Sin más preámbulo, vamos con la entrevista. ¿Por qué se debe cambiar la Constitución? Ahora, ya. Ahí es creo que el punto de mayor inflexión respecto del tema de lo que va a pasar el domingo 25 de octubre. La pregunta es, ¿se debe cambiar la Constitución entera o en partes? Si usted me pregunta a mí, entera. No sirve. El principio sobre el cual ahí voy a hablar de los dos puntos que te mencionaba hace un rato. Aquí hay dos elementos que hacen que esta Constitución ya sea inviable para la sociedad chilena y para el sistema que la sociedad chilena aspira. ¿Qué es lo que aspira la sociedad chilena finalmente? Una redistribución de los recursos, mayor acceso, ¿verdad?, a los derechos sociales, que no existan abusos políticos de la clase empresarial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un rechazo al sistema neoliberal, ¿no? O a la falencia del sistema neoliberal, ¿verdad? ¿Por qué debe cambiar la Constitución? Primero, la Constitución del 80, revalidada en 2005 por Ricardo Lagos, se fundamenta en un principio de subsidiariedad. ¿Qué es un principio de subsidiariedad? Es un principio según el cual el Estado, ¿verdad?, se restringe respecto de la acción en lo público, guardando las formas, ¿verdad?, quedando como una especie de Estado gendarme, una labor netamente administrativa y pequeñamente distributiva, y deposita en terceros organizados, empresas, agrupaciones, gremios, ¿verdad?, la posibilidad de administrar y gestionar es un término neoliberal, administrar, digamos, los bienes públicos, o los bienes sociales, perdón, los derechos sociales. Eso es lo que quiero decir. Entonces tú tienes la posibilidad de ser Tomás Valdebenito, quiero hacer una escuela. Perfecto, usted haga la escuela, tiene libertad de enseñanza. A eso se refiere la libertad de enseñanza en Chile, ¿eh? No a que tú vayas a una aula de clase, una sala de clase, y puedas decir con libertad lo que piensas, ¿no? Se refiere a que cualquiera puede levantar una institución educativa, ¿sí? Y dice, el Estado le va a subvencionar por cada alumno que usted logre captar. Y se lo va a subvencionar vía asistencia. Por lo tanto, usted tiene, al final del día, colegios de 10.000 pesos, de 20.000 pesos al mes, de 30.000 pesos, de 40.000 pesos, y colegios de 400 o 500.000 pesos al mes. Evidentemente, el que tiene 10.000 pesos tiene menos recursos que el de 500. El problema es que el de 500 recibe la misma subvención que el de 10. Entonces, ahí está generando una desigualdad educativa, sí, porque a través de un privado usted está reduciendo la educación. No es que los privados no puedan hacer educación, ojo, la educación privada en Chile existió siempre, pero es privada, po. Yo, Jaime Rodríguez, hago un colegio, yo lo financio, yo le cobro a los apoderados. Y esos son con eso yo pago mis profesores, mis servicios, con eso yo cumplo las reglas. Acá no, acá usted tiene colegio particular sancionado, le cobro a mi apoderado y además recibo el subsidio del Estado. ¿Ya? Sí, es cierto, hay límites del subsidio, hay límites de cobro. Pero eso, en términos, por ejemplo, yo le pregunto a usted, en la provincia de San Antonio, ¿cuántos colegios privados hay? Ninguno. ¿Quiere decir eso? Claro, no hay colegios privados. Y el último que había, el Santo Domingo Country School, termina cediendo, ¿verdad?, sí, en todo caso Santo Domingo, a ser subvencionado. No renuncia a las platas del Estado, que es lo que propone la reforma Bachelet de la ley de inclusión, ¿no? Que se acabe esto. Era una muy buena ley como nació, pero pasa para el Congreso, y en el Congreso están representadas otras miradas también, y muere. Y lo que sale es algo que no tiene mucho que ver. Te hago ese ejemplo de la subsidiariedad, pero esto lo puedes repetir con el acceso a la vivienda. Bancarizado tu acceso a la vivienda. La vivienda social en Chile representa no más del 10 puntos porcentuales respecto a las viviendas que se crean en Chile hoy día. Todo lo demás son inmobiliarias, constructoras, que te bancarizan, ¿sí? Te hacen tomar una deuda con el banco bajo ciertos rangos económicos, ¿verdad? Pero te bancarizan para acceder a ser propietario de una casa, ¿ya? Por tanto, hay dos entes privados que están entre tú y tu derecho social. Y el Estado que te da un subsidio menor. Entiendo que el subsidio no son más de
uno tiene que tener un ahorro previo incluso, Sí, y no son más de 100 UF, algo así, para la clase media que le llaman. Pero bueno, subsidio. Pero tú terminas pagando 40, 50 millones de pesos por un departamento de 50 metros cuadrados. La salud lo mismo, el modelo ISAPRE y FONASA, porque finalmente el Estado termina financiando la ISAPRE y despotenciando los hospitales públicos. Los hospitales públicos son elefantes blancos, muy bonitos, como el que tendríamos acá, pero necesitamos tener especialistas, necesitamos tener buenos médicos, buenos profesionales, ¿verdad? Etcétera. Por tanto, hay un principio de subsidiariedad en el cual el Estado deposita en otros la posibilidad de administrar bienes sociales, derechos sociales. Y ese otros te cobran por su servicio. ¿Ya? Y el Estado dice, bueno, aquí yo entrego la plata y ustedes vean cómo se arregla. claro. Y por otro lado, y que es lo más grave, esta constitución necesita ser cambiada porque esta constitución promueve un modelo de democracia tutelada, promueve un modelo de democracia protegida a través, por ejemplo, el sistema binominal, que existió hasta hace muy poco en Chile. Con el Hoy día arrastre. estamos en el dejón, claro, hoy día estamos en el dejón, que es un poco menos malo, es lo que se usa en todo el mundo. No es malo en realidad, yo lo encuentro bien, el de cifra repartido lo encuentro bien justo, ¿ya? Pero el binominal hacía que gente que tenía más votos que otros, por el hecho de no doblarlo, una candidatura a diputado, por ejemplo, simplemente quedara fuera del Congreso. Sí. Y además, esta democracia protegida o tutelada se refiere o es autorreferente en términos de que sistémicamente son los partidos políticos los detentores de la soberanía. Y eso está mal, porque la soberanía la detenta por esencia, ¿verdad?, el pueblo, la ciudadanía, como usted quiera llamarla. Y ella delega. Por eso el problema también entre hacer una asamblea constituyente, que se llamara constituyente, o una convención constitucional. No son la misma cosa. Entonces, Son similares. son similares, Pero, pero no son sí. lo mismo. Ojo. De hecho los constituyentes se van a elegir por el método que eligen a los diputados. Y hace pocos días, entiendo que anteayer o ayer, la Cámara de Diputados rechaza la posibilidad que independientes levanten listas. Por lo tanto, toda esa gente que está fuera de los partidos no tiene opción de, sino sumarse a los partidos o no competir, porque es muy difícil que ganen. Sí. Es que el modelo de Home promueve listas partidarias. Entonces, ahí hay una... bueno, eso es más reciente, pero ¿qué quiero decir neurálgicamente? Esos dos elementos, por lo menos, el principio de subsidiariedad y el concepto de una democracia protegida o tutelada o restringida, que restringe la democracia a las elecciones y la política a las elecciones, son razones más que suficientes para cambiar el estatuto del principio sobre el cual se fundamenta la carta fundamental que rige las leyes de Chile. Ese es el punto. Yo he visto, por ejemplo, que dicen, no, que la Constitución no va a hacer que te paguen más, ni va a hacer que esto, ni con lo otro. No, pues no hace eso. Pero hay una serie de leyes que dependen de los principios constitucionales que sí tienen que ir, ¿verdad? Decirlo de otra manera, que no pueden ser inconstitucionales. Claro. ¿Sí? Cada vez que uno reclama por algún derecho o por alguna ley nueva, hay un sector, que es el sector de la derecha más recalcitrante, que dice, esto es inconstitucional. No hablan de si es bueno o malo. Dicen que es inconstitucional. Sí, de hecho, esa imagen es como un collage de 10, 15 noticias que Claro. buscan la palabra que dice inconstitucional y hablan, no sé, tal reforma es inconstitucional. La profesora que estaba intentando sacar sus retiros de la AFP es rechazada porque es inconstitucional. Entonces, genera un montón de trabas que al final no dejan fluir la democracia en sí, porque llega al Congreso, es inconstitucional, ahí quedó. Y no se le puede hacer la reforma a la Constitución por el tema de los 2/3, por ejemplo, que también complica y hace que sea todo más lento. De hecho, un poco con el tema de lo inconstitucional y no constitucional, ahí usted tiene la realidad de que el retiro del 10%, por ejemplo. Eso parte con una profesora que gana, ¿verdad?, en los tribunales, y eso va al Tribunal Constitucional, no se puede. Y empieza a levantarse esa premisa que es bastante neoliberal también, ¿no? Ojo. Porque lo que se está afectando aquí, y en eso tenía razón la derecha al decirlo, pero no al explicarlo,
es que lo que te están sacando son tus propios recursos Sí. de una política de pensiones que es mala, que está vinculada también a la Constitución, porque es una política subsidiaria, que es mala y que te hace que tus ganancias vayan a la baja incluso. Muchas veces. Y que además de eso, y esto lo aprueba entiendo Lagos, las pérdidas las asumes tú y no el que gestiona tu plata. O sea, yo te doy a ti, Tomás, 100 lucas de manera, para ti, totalmente irresponsable, Sí. gástalo lo que queráis, pero devuélveme 100. Dice, no, ya las perdí todas. Pucha, ya Lo no siento, importa, quedamos perdón, quedamos como amigos igual nomás. Sí, Claro, entonces eso es absolutamente ilícito. Entonces, ¿qué pasa con el retiro del 10%? Una cuestión que es propia del neoliberalismo, estos retiros de fondos de pensiones, ojo, en Australia existen, en Estados Unidos existen, ya no como eventos políticos, sino que existen como parte del sistema. Si uno quiere sacar plata, dice, te vamos a prestar plata. De tu propia plata te vamos a prestar plata. Entonces esto es súper neoliberal. Ahora, que esto haya calzado con un contexto de pandemia, con un contexto en el cual la gente sabe que necesitamos esta plata porque el Estado no nos está dando lo que necesitamos, y eso lo valida absolutamente. Con eso volvemos al tema de lo que me planteaba al principio, ¿no? ¿Qué es legítimo y qué es ilegítimo? Es legítimo en la medida que yo lo hago legítimo, que yo siento que es justo, pero también hay otra dimensión de la legitimidad que es lo institucional, pues, la legalidad. Y esto se tuvo que hacer legítimo primero para después ser legal. De hecho, se hace una reforma constitucional para eso. Lo mismo que para el plebiscito del 25 de octubre. Hasta aquí llega el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Si te gustó mi contenido, deja en los comentarios cualquier apreciación personal que tú tengas sobre el tema. Es importante leernos a todos. Soy Tomás Valdivinito y esto fue Que alguien piense en la historia.